el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Nuestro tema titula Creatividad y Valor. Este don o regalo de la creatividad es un rasgo indispensable para los hombres de fe. Los creativos tienen una mente abierta. Por ejemplo, en este caso, para la adoración y para la alabanza, nos dicen, no, nosotros tenemos que guardar la compostura. ¿Ya? Porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué nos importa que digan los demás? Nosotros estamos adorando al que vive y reina por los siglos. Como dije que los creativos tienen una mente abierta, pero también receptiva, quiere decir, para hallar soluciones, porque Dios no puede moverse en medio de gente de mente cerrada, de mente cuadrada, llenas de preconceptos, tercas, gente empecinada que piensa que lo saben todo y en realidad no saben nada. Hay que tener una mente abierta y siempre dispuesta a aprender, y entonces se va a cumplir lo que dice la Escritura en Proverbios 21:1. ¿Qué dice? La mente del rey está en las manos del Señor y sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. En otra traducción dice que la mente del rey está en la mano del Señor y le inclina el Señor a lo que Él quiere. En los días de Salomón, los reyes poseían autoridad absoluta y a menudo se consideraban hasta dioses. Por eso, cuando fueron a hablar con el faraón a Egipto, dijo, ¿quién es? Yo soy, porque él se consideraba el rey Ra, o sea, el rey solar. Así que este proverbio que leímos hace ratito, que Dios inclina el corazón del rey a lo que él quiere, muestra que es Dios y no los gobernantes terrenales que tienen la autoridad final sobre la política mundial. A pesar de que no se han dado cuenta, los reyes más poderosos de la tierra han estado siempre bajo el control de Dios. Asiria pensaba que ellos eran los más fuertes, los más grandes. El imperio Asiria, todo el mundo le tenía miedo, pero mire lo que dice el Señor. ¡Ay de Asiria!, dice, vara y bastón de mi furor. En su mano he puesto mi ira. ¿Quién está hablando? Dios. La mandaré contra una nación pérfida. Contra el pueblo de mi ira la enviaré para que quite los despojos y arrebate la presa y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles. 7. Pero él, Asiria, el rey de Asiria, el imperio Asiria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrasar una nación tras otra, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. O sea, pensaba que iba a gobernar el mundo. ¿Pero quién lo mandó? Dios. ¿Quién lo usó para que ejecutes toda su ira sobre el pueblo? Dios. Entonces aquí vemos a Dios utilizando a Asiria para sus propósitos. Que esto que estamos mirando ahorita nos sirva para todo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que te arrepientas. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que cambies de actitud.
Porque Dios está usando el que te está pisando el cuello para que te arrepientas. ¿Están aquí? Las personas que obtienen mayor éxito son aquellas que saben escuchar y aprender de quienes van un paso más adelante. Siempre es útil y ventajoso saber escuchar. Es horrible cuando uno quiere contar algo y la gente no lo deja hablar a uno. ¿A quiénes les gusta eso? A nadie, ¿no es cierto? A ver, quería contarte, ay, pero que no sabes vos, que yo te... Ay, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento? Que y al final uno se queda atragantada porque no puede hablar. Siempre es ventajoso saber escuchar. Y saber escuchar a gente que ha alcanzado el éxito. Como también de aquellos que han fracasado. Porque de los éxitos y de los fracasos aprendemos todos. Aprendemos lo que hay que hacer y aprendemos lo que no hay que hacer. Hay unas normas de protocolo para hablar, y es que no se debe responder antes de que una persona termine de hablar. Eso muestra creencias preconcebidas, arraigadas detrás de las palabras de una persona. Y ahí nosotros vemos el resultado de sus vidas. El que no tiene un matrimonio largo no puede hablar de matrimonio. Porque el matrimonio es una vida de perdón continuo las 24 horas del día. El matrimonio es una vida de silencio. Uno te tiene que dar en silencio para que el otro hable lo que le dé la gana. Y a veces te hiere, sí que te hiere. A veces te lastima, sí que te lastima. Los resultados en su vida, los hechos, tienen que respaldar las palabras de los sabios. O sea que el resultado y la conducta de una persona hablan por sí solos. Una persona que fracasa en el matrimonio no está capacitada para ministrar a las parejas que tienen problemas en su relación de parejas. No está capacitada. Aunque diga, yo he sufrido mucho, bien. ¿Y por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no te callaste? Que usted no sabe, nadie sabe. Nadie sabe la vida de otro y nadie sabe lo que cada persona aguanta. La persona que vive en pobreza tampoco puede hablar de riqueza. Nunca la ha experimentado. Es como aquel que habla de honradez siendo un ladrón. Exactamente igual. Una persona que no tiene en su iglesia resultados visibles de trabajo de equipo, de trabajo de administración constante, de apagar incendio, que no conoce el valor de un alma, son maestros sin vivencias, sin ningún tipo de experiencia, y de esos hay a montones. Ellos no te van a decir lo que tenés que hacer, ellos te van a conducir al que puede cambiar tu vida. La gente quiere que uno les diga, ¿pero qué dice usted? ¿Qué te importa lo que yo diga? ¿Qué te importa lo que yo diga? Si vos puedes tomar consejo del rey. Es que a mí nunca me dice que si mi sueño es de Dios o no. ¿Qué te importa lo que yo te diga? ¿Por qué no vas al Señor y le preguntas si tu sueño o lo que estás escuchando es de Dios o es de vos? Ese es el consejo que nosotros todos tenemos que buscar. Entonces, todo este tipo de personas se convierten en palabreros si no tienen que dar. Y como decía el hermano Pablo de un mensaje a la conciencia en uno de sus temas, decía, consejo vendo, pero para mí no tengo. O como decía el otro chino predicador, Watchman Nee, decía, este tipo de personas ni siquiera escuchan, porque antes de que Dios les hable a ellos, ya ellos tienen la respuesta.
O sea, no saben estar en presencia de Dios en silencio. Le piden de todo a Dios. Nunca se callan, porque si se callan, se duermen. De ese tipo de personas hay que huir. Son gente fracasada que se alivian hablando y criticando a otros, pero las vidas son un desastre. Pretenden dar cátedra de cómo vivir, de cómo hacer las cosas. Pero solamente las personas que han logrado un tipo de éxito por su experiencia son los que van a poder aconsejarte. Y el que te puede aconsejar se convierte en un mentor. Ahora todo el mundo anda con su tarjetita así. Fulano de tal, mentor. Hombres y mujeres. Y es porque de un buen mentor puedes aprender, puedes leer sus libros, porque los libros cristianos son experiencia de gente que tocó fondo generalmente y Dios los sacó de ahí. Y si lees esos libros te vas a ahorrar una cantidad enorme de los errores comunes de un principiante. Debemos siempre estar atentos a los cambios, a renovarnos, a conocer las últimas tendencias de las cosas. Hay que estar en un desarrollo constante, tener una mente abierta, y es lo único que no te va a dejar dormido frente al mundo que cambia constantemente, metiéndote en una brecha, siempre avanzando sin detenerte y explotando al máximo todo lo que hubiera dado resultado en otros. Hay que descartar lo que no da resultado. Lo único que da resultado es leer la Escritura y venir a la iglesia para aprender a vivir la vida cristiana, porque aquí no nos conocemos. Así que no sabemos si el de la esquina es un matón, no lo sabemos. Si es un matón que está buscando un alivio para su alma. Pero sin embargo, si llegó hasta aquí es porque Dios quiere transformar esa vida para que después sea un ejemplo para otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descartar lo que no da resultado, cambiar la forma de hacer las cosas. Todos tenemos olfato para saber qué es lo que puede funcionar y probarlo. La habilidad es algo que se desarrolla. La habilidad y la sabiduría van delante de una apasionada decisión de alcanzarla. ¿Quieres ser sabio? Busca la sabiduría. La inteligencia se desarrolla, eso no es problema. El problema de algunos es la decisión, el esfuerzo y el valor para encarar las cosas. Hay muchas personas muy inteligentes, muy astutas, pero fracasadas, porque en su carácter carecían de valor. La cobardía también los aplastó. Le faltó tenacidad, le faltó perseverancia, le faltó decisiones apasionadas, y eso es lo que te va a abrir las puertas. La pasión por Cristo te va a abrir las puertas. Proverbios capítulo 4, verso 7. Fíjese que es lo primero. Proverbios capítulo 4, verso 7. Dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. En Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 16 adelante, cuenta la Escritura que dos mujeres estaban peleando por un recién nacido. Las dos vivían en la misma casa, las dos habían dado a luz al mismo tiempo,
pero el bebé de una de ellas murió y las dos afirmaban que el bebé que había quedado vivo era suyo. Una persona sin sabiduría quizás no hubiera podido resolver este asunto. Por eso el problema llegó hasta el rey Salomón, quien después de escuchar la versión de cada una de las mujeres, Salomón pidió una espada, dijo: pásenme una espada, traigan una espada y corten a este bebé en dos, córtenlo por la mitad. Le dan a una la mitad y le dan la otra mitad a la otra. La madre verdadera gritó, clamó, suplicó al rey que no matara al bebé, mientras que la que no era la madre decía: ni para mí ni para vos, ni para mí ni para vos. Y así Salomón descubrió la verdad. Él sabía muy bien cuánto quiere una madre a su hijo. Y hacer esta sentencia le sirvió precisamente para ser reconocido entre el pueblo como un hombre súper sabio. Entonces impresiona la sabiduría de Salomón al ver cómo solucionó este caso tan grave. Y el pueblo quedó, como dije antes, impresionado por la sabiduría que Dios le había regalado a Salomón. Todos queremos sabiduría. Y el mismo Salomón, que fue el que recibió la sabiduría más grande como rey, en Proverbios 2:6 escribió: Jehová es quien da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? ¿A quiénes? ¿A los flojos? Olvídense. ¿Cómo se consigue la sabiduría? ¿Hay que ser muy culto, muy inteligente para recibir sabiduría de Dios? No. Porque Él está dispuesto a compartirla con nosotros sin importar nuestro origen y sin importar nuestra educación. Hay 4 claves para adquirir sabiduría. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio o el comienzo de la sabiduría. O sea que la primera clave para conseguir sabiduría es temer a Dios. O como dice la Nueva Biblia al Día, lo primero que hay que hacer. Por lo tanto, para ser realmente sabios, debemos temer a Dios. ¿Por qué? Recordemos que la sabiduría implica usar bien el conocimiento. Además, temer a Dios no significa tenerle miedo, sino obedecerle porque lo amamos, porque lo respetamos, porque confiamos en Él. Es un temor sano, el temor de Dios es un temor sano que nos mueve a hacer lo que está bien y a vivir de acuerdo con lo que sabemos que Dios está esperando de nosotros. Y eso es lo más sabio que podemos hacer, porque siempre nos va a ir bien si seguimos sus normas. La segunda clave es ser humildes, es ser modestos. Solo los que son así pueden reflejar la sabiduría de Dios. Proverbios 11:2. Cuando llega la soberbia, dice, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. ¿Por qué? Porque la humildad y la modestia nos ayudan a reconocer que no lo sabemos todo y que nuestra opinión no siempre será la mejor y que necesitamos aprender lo que el Señor piensa de las cosas. Porque está escrito en la palabra, en Santiago 4:6, ¿qué está escrito? Que Dios se opone a los arrogantes, pero le encanta regalarle sabiduría a quienes son humildes de corazón. La tercera clave
La tercera clave es estudiar la Biblia, donde Dios nos ofrece sabiduría, pero para conseguir esa sabiduría debemos esforzarla y buscarla con empeño. Proverbios capítulo 2 del verso 1 al 5. Proverbios capítulo 2 del verso 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera, haga así, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces aprenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjese cómo usted para conseguir plata se levanta temprano, se acuesta tarde. No quiere perder un minuto, no se atrasa en su trabajo, porque sabe que le van a descontar. Pero cuando le toca venir a la iglesia, viene a la hora que le da la. Y la cuarta clave es pedir de corazón a Dios que nos dé sabiduría. Y como dice la Escritura, Él nos dará generosamente. Santiago capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. También nos ayudará mediante su Espíritu Santo si se lo pedimos. Y gracias a su Espíritu podemos encontrar en la Biblia tesoros que nos ayudan a resolver los problemas, evitar los peligros y tomar buenas decisiones. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 13. Dice: pues si vosotros, quiere decir, pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Diga, ¿cuánto más? Pero así con énfasis, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? A veces creemos saber algo y decimos que lo sabemos, pero cuando nos damos cuenta con un problema es que no sabíamos lo suficiente. Podemos llegar a acumular conocimiento y es bueno, para eso estudiamos, para eso nos preparamos, aprendemos y seguimos aprendiendo, pero al final de todo ese conocimiento no sirve de nada si en el momento de la crisis no lo sabemos utilizar. Hay gente que dice: me voy a controlar, me voy a controlar, me voy a controlar, me voy a controlar, y va subiendo el tono del otro hasta que perdió el control. La sabiduría no le sirvió de nada. De la misma manera, el estudio nos sirve, sí, en parte. Pero si no tenemos temor, no nos sirve de nada. Si no tenemos temor de Dios. Por eso dice la Escritura: los insensatos desprecian la sabiduría. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Punto y coma. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que los insensatos no tienen temor de Dios, porque lo desprecian. La Biblia llama persona sabia
a aquella persona que sabe usar el conocimiento. La sabiduría es también firmeza para tomar decisiones que sean consecuentes, decisiones que sean correctas, y eso demuestra madurez. La fe en Dios y la mente abierta hace que nosotros avancemos paso a paso para no volver a hacer las mismas cosas, para no volver a hacerlas así como la hicimos. Y si seguimos caminando después de los fracasos, entonces estamos rumbo al éxito. Fracasaste en eso, vuelves a intentarlo. Fracasaste otra vez, vuelves a intentarlo, hasta que te conviertas en una persona exitosa. La tarea que Dios nos ha dado es más grande que nuestras posibilidades naturales. Y cuando la mente natural te dice que no puedes, y Dios te dice que sí puedes, ¿qué vas a hacer? Ir a la Escritura, donde la Escritura dice: todo lo puedes en mí, porque al que cree, todo le es. Al que cree, todo le es posible. Puede que sean muchos los obstáculos que tengamos, peor en este tiempo, que ustedes van a ir viendo. Pero recuerden que estas cosas están sucediendo para que la gente se arrepienta. Estamos viviendo en tiempos en los cuales los principios y valores espirituales se están perdiendo. Por eso es necesario e indispensable que creamos siempre en Dios, sin olvidar que la fe sin obras es muerta. Dios nos ha llamado a ver mayores cosas que nuestra mente puede soñar o entender, mayores aún de nuestras limitaciones, porque el reino de Dios no tiene límites y el reino de Dios es poder y gloria. Hay muchos lugares donde estar, pero mejor es estar en medio de gente que tiene la misma pasión que Jesús, porque esa otra gente te va a llamar, va a insistir, pero cuando llegues a tu casa vas a estar vacía, porque te ocupaste todo el día de chismear o de hablar sonceras. Por eso es mejor estar con gente que tiene la misma pasión. Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos: pero ustedes recibirán poder. Entonces, ¿qué nos detiene? Nada. Somos creativos, tenemos poder, y eso nos da el valor de avanzar. La Escritura dice que cuando la iglesia avanzaba, crecía, porque la gente se añadía para ser salvo. Dios quiere despertar en Capi una generación que sea recordada como la generación que avanzó en la fe. Una generación bendita en la tierra del Espíritu. Quiere que tengamos nuestras crónicas de un antes y un después, y entremos en la historia boliviana como una generación que impactó por su valor, por su valentía, por su esfuerzo, por su dedicación, por su pasión por el Rey de Reyes. Y si creemos, es el tiempo entonces para esperar un avivamiento como nunca se ha dado en esta tierra boliviana. Porque ha llegado el tiempo de ser cabeza y no cola. Dios nos está llamando a otra posición, y para eso se requiere fe, se requiere inversión, se requiere fuerza, se requiere creatividad, valor, inteligencia. Porque el Evangelio no se desarrolla con hechos y poder si no hay ese tipo de gente. Lo maravilloso de Dios es que donde lo busquemos lo vamos a encontrar. ¿Sabe dónde encontró Moisés a Dios? En el desierto, cuidando unas ovejas ajenas. ¿Sabe dónde encontró Elías al Señor? En el monte.
¿Sabe dónde encontró David al Señor? En la soledad, hediondo a bosta, cuidando ovejas. Y lo mismo pasará en esta nación. Todo el que busque a Dios lo encontrará, porque el corazón de Dios late por cada boliviano, para hacer su morada en cada corazón y que esta nación aprenda a adorar al bendito. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.